Planteamiento del problema. ¿Qué aportes del modelo conductista considera para un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo de los estudiantes de segundo elemental de la Escuela República de Colombia? ¿Pero en qué se centra el modelo conductista? Se centra en una enseñanza donde los estudiantes sean capaces de adquirir normas que conlleven a un buen comportamiento dentro de un contexto. ¿Pero quiénes son los principales exponentes de este modelo? Los principales exponentes de este modelo son Ivan Pavlov, John Watson y Frederick Skinner. Pablo comenzó sus estudios con animales en el cual se enfocaba en el proceso de digestión. Este experimento realizado tuvo como resultado que los perros secretan jugos gástricos reaccionando así al ver la comida o al ver a la persona que lo alimentaba. Fue desde este punto que Pavlov reflexionó sobre si la salivación prematura anticipada era producida por ver la comida u otro vínculo. Fue desde esta hipótesis que surge el condicionamiento clásico. Aquí el animal impulsará una respuesta incondicionada en forma de reflejos de salivación. Esta conducta se expone por un acto reflejo que tiene de forma natural. Ahora bien, si el estímulo incondicionado, la comida, le asociamos un estímulo neutro, el sonido de una campana, al cabo de unos días de adiestramiento, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado, de forma que el sonido aislado es capaz de provocar en el perro el reflejo de salivación. La respuesta del perro ya no es una respuesta innata, sino una respuesta condicionada. Este mecanismo de condicionamiento ha conducido al perro a un aprendizaje nuevo. El sonido significa comida y, por tanto, empieza a preparar el estómago salivando. Luego John Watson comenzó aplicando estas nociones en el comportamiento de los seres humanos para verificar si los instintos son innatos o aprendidos. De esta forma fue que Watson sugirió que los temores que el niño adquiere eran del ambiente social y no que eran miedos instintivos, como se mencionaba antes. Watson utilizó técnicas de condicionamiento clásico en un niño pequeño sano, Albert, logrando que éste comenzara a tener miedo a una rata blanca, que antes no le ocasionaba ningún miedo. Esto se logró porque Watson había asociado con la rata un ruido muy fuerte, el cual luego de muchos intentos fue cuando el niño desarrolló el temor a la rata. De esta forma también el miedo se familiarizó con otros objetos peludos. De esta forma demostró que los niños pueden desarrollar miedos al generar una reacción condicionada adquirida en vínculo con un solo estímulo a otros estímulos afines. La importancia del condicionamiento clásico para los profesores recae en que es a través de estos procesos inconscientes que los alumnos aprenden a gustar o no gustar de la escuela, las materias, los profesores y los estímulos que se relacionan con ellos. El condicionamiento clásico ocurre a todas las situaciones de aprendizaje, en casi todo momento, independientemente de cualquier tipo de aprendizaje que está ocurriendo al mismo tiempo. Skinner expone el condicionamiento operante, que es un proceso que permite intervenir en la conducta de una persona en cierto ambiente, a través de la aplicación de refuerzos positivos o negativos. El condicionamiento operante se interpreta como un sinnúmero de actividades que la persona realiza, la cual tiene como resultado una consecuencia. Estas pueden ser modificadas o cambiadas con la ayuda de los reforzadores. ¿Y qué son estos reforzadores? Reforzador positivo. Permite que a través de un estímulo utilizado en una determinada situación pueda hacer que cierto comportamiento del individuo mejore, se mantenga o se implemente. Reforzador negativo. Este permite la eliminación de un estímulo aversivo, es decir, que es desagradable para el individuo en un determinado ambiente, permitiendo de esta manera no vuelva a ocurrir en la misma situación o que permita evitar los estímulos aversivos antes que suceda. En otras palabras, podemos decir que si al niño le está ocurriendo algo malo que le impida su aprendizaje, le quitemos ese objeto, situación, para que el niño tenga un correcto aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que causa para que un individuo se comporte como lo hace? Existen dos determinantes ambientales de la conducta, contemporáneo e histórico. El determinante ambiental contemporáneo. El condicionamiento operante manifiesta su interés en el estudio experimental de estos dos tipos de conducta. Al ocuparse de las causas contemporáneas, trata de establecer mediante la observación qué ambiente es el responsable de dicha conducta. El determinante histórico de la conducta. Los determinantes históricos de la conducta son un poco más complicados de determinar, debido a que la historia del individuo se ve combinada con diversas experiencias.
El hecho de que la experiencia obtenida en el pasado por la secuencia niño, agresión, compañero, sea en parte responsable de la conducta presente, puede establecerse experimentalmente mediante dos métodos igualmente probables. Uno de ellos sería cambiar la experiencia del niño y ver si esto resulta en algún cambio en su conducta. Un segundo método para estudiar los determinantes históricos de la conducta consiste en crear la misma historia de experiencias en otro organismo similar. Entonces, ¿qué aporta el modelo conductista en la inclusión educativa? El modelo conductista en la educación se centra en los cambios de comportamiento que recibe la influencia del ambiente. Según Lerner, Olivera y Ferreiro, 1999, dentro de un aula inclusiva el sujeto es el centro de la educación y el docente es el encargado de estructurar las actividades para que de manera efectiva se logren los objetivos propuestos. Además, analizar y predecir cuáles son las reacciones ante posibles problemas o dificultades para anticipar, evaluar y rectificar si lo necesita. De esta manera eliminar las barreras de aprendizaje. Según Steinbach, 1999, argumenta que debe existir reglas en el aula. Los derechos de cada miembro son intencionalmente comunicados. El modelo conductista considera que el ambiente forma parte del comportamiento de los estudiantes, por lo que el docente debe organizar, reconocer las capacidades y habilidades de los estudiantes y reforzar conductas. Dentro de un aula inclusiva, el modelo conductista da orden y reglas para alcanzar con éxito los objetivos planteados. Es necesario que los docentes formulen reglas claras, las establezcan y enseñen directamente a los estudiantes a través del desempeño y proporcionando supervisión. Ventajas del modelo conductista. El conductismo trajo a la educación un nivel de estructuración y ordenamiento. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se conciben con debida antelación. Se detallan visiblemente los objetivos e instrucciones concretas. A la estructuración se añade una adquisición material y metodológica, en conexión con los objetivos trazados. Este ambiente no solo contiene recursos tecnológicos, sino hasta lo más simple. Cubre las necesidades individuales de los estudiantes, por ser muy accesible a las variadas exposiciones en distintos medios. Origina el autocontrol del aprendizaje, por medio de la inclusión de ejercicios autocalificados en estos materiales multimodales. Otro aspecto positivo que aporta el conductismo a la educación es el uso de la evaluación diaria, presidida por criterios y no por normas. Resultados. Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación, se han analizado los resultados mediante las técnicas e instrumentos. Dentro de los diarios de campo se observó que la docente no es permisiva, sino exigente. Una buena docente no es aquella que permite todo acto de disciplina que conlleva un mal aprendizaje, sino aquella que observa las potencialidades y los desarrolla. En la guía de observación se identificó que una docente debe emanar respeto y paciencia para ejercer su carrera, así preparar al estudiante para la vida adulta con bases y valores que desarrollen su formación personal. En la entrevista se registró que el mayor problema es la indisciplina de los estudiantes al realizar cualquier actividad detrás del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir del estudio teórico y el análisis de los resultados obtenidos, podemos plantear algunos de los aportes para contribuir con un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo. Reforzadores positivos. Genera al estudiante actitudes positivas y confianza en sí mismos. Refuerza la conducta deseada por medio de estímulos y la motivación que dará como resultado la repetición de la misma. Este refuerzo tiene ventajas en el ámbito escolar. Se detecta cuáles son los intereses y sus fortalezas, mejorando la autoestima para contribuir a una imagen positiva y real. Reforzadores negativos. Refuerza una conducta por medio de la eliminación de barreras de aprendizaje, ya sea ambientales, sociales y determinantes ambientales de la conducta. Se puede modificar o cambiar mediante los ambientes de aprendizaje. Pese a que hay excepciones, existen consecuencias o influencias por las mismas. Por ejemplo, si los padres son alcohólicos, algunos hijos no tendrán la misma adicción que sus padres, sin embargo repercuten las notas o la falta de confianza hacia los demás. Por tal razón, es importante anticipar, rectificar o ayudar a resolver los problemas que se presenten.